Ahora, para concluir, vamos a hablar de un indicador que es muy utilizado, muy conocido, que se llama el EBITDA o EBITDA. En los negocios el EBITDA o EBITDA es muy utilizado. Digamos, una forma de verlo, una forma de simplificar esto es que todas las personas que se encuentran en el mundo de los negocios de una u otra forma se sienten familiarizados con este indicador. Es decir, si es que yo tuviese que simplificar esto, la mayoría de las personas que están en el mundo corporativo entienden claramente que es un EBITDA y regularmente se habla del EBITDA, ¿no? Quizá la primera pregunta que se hace es, ok, ¿y cuál es el EBITDA del último periodo? ¿Cuál es el EBITDA del último año o de los últimos 12 meses? El concepto es bien sencillo. Tomamos la utilidad operativa y a la utilidad operativa le sumamos la depreciación y amortización del periodo. Usualmente el EBITDA o EBITDA se construye dentro de un lapso de 12 meses. ¿Eso qué significa? Hablamos de EBITDAs anuales, pero si por alguna razón nos encontramos a la mitad del año, lo que tenemos que hacer es tomar, por ejemplo, los resultados del primer semestre del año en curso y los resultados del segundo semestre del año anterior para poder completar los 12 meses. Esto es importante porque el EBITDA usualmente se expresa en términos anualizados. Ahora, puede ser que se exprese en términos trimestrales, mensuales, etcétera, sí, pero lo más común es que se exprese en términos anualizados. ¿Por qué? Porque se le suele comparar con cuentas de balance. Entonces, para poder comparar cuentas de resultados con cuentas de balance, las cuentas de resultados tienen que estar anualizadas. El primer punto a entender es que al EBIT o utilidad operativa le hemos sumado la depreciación y la amortización. La depreciación viene a ser como un deterioro, un desgaste de los activos fijos de la compañía, es decir, de las maquinarias, de los equipos. ¿Dónde suelo encontrar la depreciación? La depreciación la suelo encontrar en las diferentes cuentas según la naturaleza de los activos que hayan sido depreciados. Es decir, la puedo encontrar en el costo de ventas, la puedo encontrar en el gasto de ventas o la puedo encontrar en el gasto administrativo o la puedo encontrar en las tres. Porque básicamente lo que se ha hecho es calcular la depreciación en base a los activos totales. También existe una nota específica en las notas de los estados financieros que te habla de los cambios, adiciones, sustracciones en el activo fijo. Eso es lo que hay que revisar primero. Pero luego, digamos que se ha calculado la depreciación, se hace una asignación dependiendo de la naturaleza de los activos depreciados. Entonces, en el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, vamos a encontrar la depreciación en estas cuentas. ¿Por qué yo lo menciono a nivel de estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados? Porque finalmente son estas cuentas a las cuales luego le tenemos que regresar la depreciación y amortización. Básicamente lo que estoy queriendo decir es, si nosotros hacemos un desglose del estado de ganancias y pérdidas, nosotros vamos a encontrar esta depreciación como costos y gastos, ¿no? En este ejemplo sale depreciación del costo de la línea del negocio A, depreciación del costo de la línea del negocio B y luego la depreciación asignada o imputada a los gastos indirectos. Entonces, como en el estado de ganancias y pérdidas se refleja como una salida de efectivo, la naturaleza de la depreciación es que es simplemente el reconocimiento, periodo tras periodo, de el costo que se tiene que recuperar de los activos fijos que se han adquirido en algún momento pasado, en algún momento específico. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en el momento que yo adquirí el activo fijo, hubo efectivamente una salida de efectivo, es decir, la compañía tuvo que desembolsar dinero para esa adquisición. Pero esa salida de efectivo no fue, digamos, registrada en el estado de ganancias y pérdidas, es decir, no se reflejó en el estado de ganancias y pérdidas, se reflejó en el flujo de efectivo, pero no se reflejó acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El reconocimiento de ese costo se va haciendo de manera periódica.
de manera periódica. Entonces, ese reconocimiento es el que aparece en cada uno de los periodos dentro del estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados como depreciación. Esto nos lleva a concluir lo siguiente. La salida de efectivo se dio en el momento en el cual el activo se adquirió. El reconocimiento posterior es simplemente un reconocimiento de naturaleza contable. Es decir, la depreciación que se da en cada uno de los periodos no es una salida real de efectivo. Por eso es que lo que hacemos es regresarla a la utilidad operativa. Si vemos la fórmula, esta es la explicación de por qué al EBIT le regresamos la depreciación y amortización y por qué a muchos inversionistas les gusta mucho este indicador del EBITDA, porque les ayuda a entender o digamos hacer una corrección rápida del resultado y acercarnos un poquito a lo que podría ser un flujo de caja. Ahora, hablemos de la amortización. ¿Qué es la amortización? La amortización es como la depreciación. Y como hemos dicho, la depreciación está asociada a estos activos fijos, maquinarias, equipos, tangibles, ¿no? La amortización está asociada al desgaste o reconocimiento del costo del gasto de los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Pueden ser las marcas, pueden ser licencias, pueden ser contratos ventajosos, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente son resultado de una transacción entre compañías, es decir, cuando yo he adquirido una empresa. ¿Puede ser que yo haya adquirido una marca? Sí, también. Pero es importante recalcar que la amortización solo está asociada a los activos que se reflejan en el estado de situación financiera en el balance y que esto tiene, digamos, un origen en una operación, en una transacción entre una y otra compañía. En otras palabras, la marca que se ha generado dentro de la misma empresa a lo largo del tiempo y que no ha sido adquirida en ningún tiempo pasado, esa marca de generación propia no aparece en el balance, consecuencia no tiene una amortización asociada. Hay compañías donde la amortización simplemente no figura porque no se han dado transacciones, consecuencia no hay activos intangibles en el balance. Pero en algunos casos sí se da y igual que en el caso de la depreciación estamos imputándole una salida, digamos, un gasto o un reconocimiento de un costo, pero no tiene una naturaleza de efectivo, ¿no? No es realmente una salida de efectivo, no es cash. Entonces tenemos que regresarlo. ¿Cuál es la utilidad del EBITDA? El EBITDA ayuda a simplificar el análisis. ¿A qué quiero llegar con esto? Indudablemente nos da una idea de digamos, de cuántas correcciones o qué tan lejos se encuentra la utilidad operativa de un EBITDA que vendría a ser una proxy de lo que es un flujo de caja. Es decir, al hacer esta corrección de la depreciación y amortización, porque digamos en la contabilidad no vamos a encontrar el EBITDA dentro de el estado de resultados, dentro del estado de ganancias y pérdidas. El EBITDA se construye y se construye en base a una serie de ajustes. El primer ajuste es regresarle la depreciación y amortización a la utilidad operativa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en realidad el EBITDA? Nos está acercando a un flujo de caja, pero ojo, no es un flujo de caja. O sea, a veces se comete el error de creer que el EBITDA es el flujo de caja. El EBITDA no es el flujo de caja. El EBITDA es realmente un punto intermedio. O sea, para llegar a ser un flujo de caja todavía le faltan una serie de cuentas. Es decir, el EBITDA se encuentra aún incompleto. En una versión de flujo de caja libre de una empresa, lo que podríamos decir es que el EBITDA se encuentra, sí, un poquito más cerca de lo que es el flujo de caja que una utilidad operativa, porque hemos hecho esta corrección de la depreciación y amortización, pero se encuentra aún a la mitad del camino. Entonces, una recomendación respecto al EBITDA
y en general al análisis de los estados financieros es que tenemos que tener una especial atención y comprensión a los temas contables. Por eso es que es importante tener un conocimiento, digamos, de contabilidad que nos ayude a defendernos cuando hacemos nuestro análisis. Eso es punto número uno. Pero punto número dos, entender que si no leemos los estados financieros junto con las notas a estos estados financieros, va a ser un poco difícil que podamos definir en base a nuestro criterio como analistas qué cuentas van, qué cuentas nos van o qué tipo de reorganización, que finalmente es el tema que estamos conversando, debemos realizar. En los años recientes, un tema importante, por ejemplo, en temas de depreciación, tiene que ver con la IFRS 16, que afecta principalmente a los contratos de arrendamiento. Entonces, este es un ejemplo de algo que nosotros debemos conocer, de repente no a profundidad, pero debemos saber que existe y que indudablemente va a afectar nuestro análisis.